Empezamos con el problema número 2, equilibrio químico, y nos dice para la reacción en equilibrio del cloruro de nitrosilo, dos moléculas, nos da dos moléculas de óxido de nitrógeno y una molécula de cloro. Fijaros que todos los compuestos en el equilibrio están en estado gaseoso. Nos dice que la K sub P tiene un valor de 0,0168 a 240 grados centígrados. Nos dicen que en un recipiente de 2 litros, manteniendo a la temperatura de 240 grados centígrados, se introduce una cantidad indeterminada de cloruro de nitrosilo, es decir, se introduce una cantidad del reactivo y cuando se establece el equilibrio, la presión parcial de dicho reactivo es de 0,16 atmósferas. En el apartado A nos piden que calculemos el valor de la K sub C, ya teníamos el valor de la K sub P, pues que calculemos el valor de la K sub C y las presiones parciales de los gases óxido de nitrógeno y cloro en el equilibrio. Por tanto, vamos a calcular este primer apartado. Copiamos nuestro equilibrio, como datos tenemos la K sub P, la temperatura era 240 grados centígrados, que lo pasamos a grados Kelvin, sumando 273, y lo primero que nos pedía era la K sub C. Para calcular la K sub C vamos a utilizar esta expresión que nos relaciona la K sub P con la K sub C. Fijaros, K sub P es igual a K sub C por R y por T elevado a la variación de moles, donde R es la constante de los gases ideales y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. La variación de moles se calcula como los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactivos. En realidad son los coeficientes estequiométricos de los productos que sean gases, ¿vale?, menos los coeficientes estequiométricos de los reactivos gaseosos. Haríamos esa resta, fijaros. Aquí coeficientes estequiométricos, todas las sustancias son gaseosas, por tanto, productos 2 más 1 menos el coeficiente estequiométrico del reactivo 2. 2 más 1 es 3, menos 2 nos daría 1. Ya tenemos calculada la variación de moles. Ahora, para calcular la K sub C, pues despejamos de la expresión y nos queda que K sub C es igual a K sub P partido R y T elevado a esa variación de moles. Sustituyendo datos, pues 0,0168 dividido 0,082, que nos lo daba como dato, y dividido la temperatura, que la habíamos pasado a Kelvin, 513, todo elevado a 1, nos queda 3,99 por 10 a la menos 4. Fijaros que no ponemos unidades, igual que la K sub P tampoco tiene unidades, ninguna tiene unidades, ¿vale? Nos pasamos al siguiente apartado que nos decía, bueno, el mismo apartado nos pedía también las presiones en el equilibrio del óxido de nitrógeno y del cloro. Para ello vamos a valernos de esta tablita. La tablita la vamos a rellenar en presiones, porque ya que nos piden las presiones, pues hacemos la tablita en presiones y vamos a utilizar la K sub P, también el volumen del recipiente, que era de 2 litros, y este dato importante nos daba la presión en el equilibrio del cloruro de nitrosilo, que es 0,16. Vamos a ir completando la tablita. Inicialmente nos dice que se introduce una determinada cantidad de cloruro de nitrosilo, no nos dicen qué cantidad es, pero sabemos que solo se introduce cloruro de nitrosilo. Por tanto, este cloruro de nitrosilo nos va a aportar una presión inicial que no conocemos, la vamos a llamar I, ¿vale? El resto nada, porque aún no se ha formado. Una vez empieza a reaccionar, pues va a empezar a descomponerse el cloruro de nitrosilo, de manera que la presión en el equilibrio del cloruro de nitrosilo será I menos 2X, la presión del que generará el óxido de nitrógeno en el equilibrio 2X y la presión del cloro X, siguiendo siempre la estequiometría. Fijaros, 2, 2, 1, pues de aquí se descompone 2, 2X y aquí 1, siguiendo siempre la estequiometría. Entonces ya tenemos las presiones en el equilibrio. Parece que tengamos dos incógnitas, pero acordados que nos decían que la presión del cloruro de nitrosilo era 0,16, por tanto la única incógnita que tenemos por el momento va a ser la X, porque esto de aquí, todo esto, la I menos 2X, vale 0,16 atmósferas.
Para calcular esta X y poder calcular las presiones en el equilibrio tanto del óxido de nitrógeno como del cloro, vamos a plantear la constante de presión. Acordaros que la constante de presión ponemos las presiones en el equilibrio arriba de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido la presión del reactivo en el equilibrio elevado a su coeficiente estequiométrico. Fijaros. Siguiendo la tablita, pues la presión del óxido de nitrógeno es 2x, pues 2x elevado al cuadrado por ese coeficiente estequiométrico, multiplicado por la presión en el equilibrio del cloro, que es x, dividido la presión del cloro en hidroxilo, que era 0,16, nos lo daba elevado al cuadrado. Simplificamos, al aplicar aquí al cuadrado nos da 4x al cuadrado multiplicado por x, 4x al cubo, y aquí al hacer el cuadrado pues nos sale 0,0256. Y igualamos a la K sub P. Por tanto, nos vamos a fijar en esta ecuación de aquí. Vamos a resolverla para calcular la X. ¿Qué vamos a hacer? Pues esto que está dividiendo pasa multiplicando y obtenemos esta expresión de aquí. Fijaros, 4x al cubo igual a 0,0168 por 0,0256. Hacemos este cálculo, el 4 lo pasamos dividiendo y hacemos la raíz cúbica cuando despejamos esa x. Y nos sale 0,0476 atmósferas porque la x está en atmósferas, ya que la tabla la hemos hecho en presiones. Por tanto, la presión del óxido de nitrógeno en el equilibrio, fijaros, será 2x, pues 2 por x, la x ya la tenemos calculada, 2 por 0,476, que nos da 0,0952 atmósferas. Y la presión del cloro en el equilibrio pues va a ser igual a la X, que es 0,0476. En el apartado B nos dice calcula la cantidad en moles del cloruro de nitroxilo que se ha introducido inicialmente. Para este apartado B retomamos nuestra tablita. Acordaros que nos daba la presión ya en el equilibrio del cloruro de nitroxilo, que era I menos 2X, eso sabemos que es 0,16, lo tenemos aquí también, y ya habíamos calculado en el apartado A la X, que nos daba 0,0476 atmósferas. Fijaros que si lo que queremos calcular es la presión inicial, para luego poder calcular cuántos moles se han introducido, pues fijaros que si es ahí lo que queremos calcular en realidad, si sustituimos aquí el valor de la X y despejamos la Y, obtendremos esa presión inicial y a partir de esa presión inicial y el flujo hidroxilo podemos calcular cuántos moles iniciales hemos introducido. Fijaros, sustituimos y despejamos la Y y nos da 0,2552 atmósferas, que es la presión inicial del cloruro de nitroxilo. Simplemente hemos sustituido aquí y despejado esta ahí. Es lo mismo. Ya tenemos la presión inicial. ¿Cómo podemos pasar eso a moles? Pues si se trata de un gas, a partir de la ecuación de los gases ideales. Entonces, si quiero calcular los moles que he introducido inicialmente, pues simplemente despejaría de aquí los moles, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y por tanto me quedaría que los moles iniciales de cloruro de nitroxilo es la presión inicial de cloruro de nitroxilo multiplicado por el volumen, que tenemos aquí, dividido la constante de los gases ideales y la temperatura en grados Kelvin. Sustituimos todos los datos, la presión la acabamos de calcular, inicial 0,2552 por ese volumen total dividido 0,082 y dividido esa temperatura que nos daba 513, pues nos da 1,213 por 10 a la menos 2 moles de cloruro de nitroxilo. Y ya tendríamos acabado nuestro ejercicio número 2, nuestro problema número 2 del examen.